Caja, señoras y señores, vamos a empezar a sacar. Oye, me encanta esto de hacer como cuando uno recibe regalos en Navidad, pues básicamente es eso. ¿Qué tenemos aquí? Primera cajita, tenemos el frontal de algo que parece como un amplificador o la parte trasera de un altavoz, y efectivamente eso es lo que es. Esto es un amplificador, que esto iría, digamos, en la caja del altavoz. Tiene para toma de corriente a 1224 o a 220. Bueno, aquí USB, podemos manejar las frecuencias de agudos, graves, el volumen, y aquí tiene lo que es la electrónica, ¿de acuerdo? Os pongo pues por aquí las características técnicas porque realmente no me acuerdo, pero sé que, bueno, sé más o menos lo que es. Incorpora un mando a distancia, cables varios y demás, vamos, completito para comenzar a usarlo y darle ya una utilidad. Vamos con la siguiente cosa, que son cables, o mejor dicho, tiras LED, que bueno, están un poco ya agotadas porque ya, bueno, he hecho algún proyecto y cosas así, y esto es lo que me queda. No tiene el controlador, pero bueno, eso se vende bien barato, lo puedes comprar aparte, y bueno, son RGB y muy chulo. Esto yo creo que da mucho juego a los proyectos porque la iluminación entra por los ojos. Vamos con la siguiente cosa. Bueno, antes de enseñar esta, enseño esta otra que está aquí. Falta una porque esta luego diré en qué la he usado. Son baterías recargables, en este caso son de la marca Samsung, ¿de acuerdo? Es muy importante que sean de buena marca porque, bueno, estas baterías son bastante peligrosas, ¿de acuerdo? Así que hay que comprar con garantía. ¿Y esto qué es? Que iba a enseñar antes. Esto es ni más ni menos que una especie como de soporte para 3 baterías, y esto se puede enlazar, bueno, unir unos con otros y hacer pues una power bank o similar. En vez de poner cinta aislante y unirlas, chicos, son bien económicos, así que no cuestan casi dinero. Vamos con amplificadores. Uy, está por abrir, espera, voy a poner unas tijeras y lo abro y os lo enseño. Ya estoy aquí, abrimos. Y a ver qué tiene, pues es un amplificador Bluetooth también, que tiene botones que son para canción adelante, atrás, subir, bajar volumen, todo eso. Aquí tiene las conexiones para los altavoces, la alimentación. Bueno, por ahí habré puesto las características de este amplificador Bluetooth. Vamos con el siguiente. Uy, este es el más grande que tengo. Aquí está, madre mía, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Menudo bicharraco. Viene, bueno, con los botones para los potenciómetros, aquí los tenemos. Viene para tarjetas micro SD, USB también, auriculares, radiadores para disipar el calor. También tiene botones para las funciones. Muy chulo. Este lo tendré que probar con altavoces bastante potentes porque si no los fundiré. Siguiente cosa, a ver, ¿qué hay en este sobre marrón? A ver, vamos a sacarlo. Vale, esto es una batería que tenía por ahí vieja, que bueno, intenté repararla y compré bastantes baterías pequeñitas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que bueno, no me he atrevido al final. Estas baterías le daré un uso X, yo creo que tienen bastante uso para hacer avioncitos, radiocontrol o cosas similares, no sé cómo decir, pero yo creo que estas baterías tienen mucha utilidad en proyectos. Vamos a ver este otro sobre que tiene. Vale, este sobre tiene reguladores de tensión. Estos reguladores, vamos a abrir uno para que los veáis, lo que hacen es que a la entrada, ¿no?, los alimentas con una tensión, y con este potenciómetro lo que haces es variar la tensión a la salida. Los alimentas con 3 voltios y aquí puedes tener pues 3, 6, 9, 12, los voltios que quieras. Y la verdad es que tengo bastantes porque muchas de las placas son tan sumamente económicas que en vez de comprar una, compro pues eso, 5, 6, 10, porque es que realmente son muy baratas. Esto es lo siguiente, que si no me equivoco es otro amplificador. Este no sé si lo hemos visto ya o es otro. Sí, es el mismo. Pues sí, de este tengo 2. Como os estaréis imaginando, voy a hacer bastantes altavoces Bluetooth, así parece que indican los materiales. Esto nunca lo he llegado a usar, pero lo he visto en algún otro canal y creo que bueno, que tiene bastante utilidad.
Básicamente es un gestor de carga de baterías. ¿Cómo se usa? Estas baterías las conectas en los lugares que corresponda y consigues 11,1 voltios, casi 12 voltios. Y también gestiona lo que es la carga de las baterías, porque estas baterías no se pueden cargar alegremente, tienen que ser cargadas con un gestor de baterías. Así que bueno, con baterías de estas podemos llegar a alcanzar eso, casi 12 voltios que darían, por ejemplo, para alimentar amplificadores que van a ese voltaje. Aquí tenemos el siguiente amplificador, este es más pequeñito. He querido comprar de distinta potencia porque hay altavoces más potentes que otros, entonces cada amplificador tiene que ir acorde a la potencia del altavoz. Este es chiquitito y bueno, pues ahí veréis cuánta potencia arroja. Son todos básicamente igual, son esos receptores Bluetooth amplificando la señal. Esta placa chiquitita es similar a la que hemos visto antes, a esta, lo único que esto es un gestor también de baterías, pero solo para cargar una batería. Y se conectaría el mini USB por aquí y bueno, pues aquí la batería y bueno, pues simplemente es un gestor de carga de baterías, pero de una sola. Aquí tenemos unos pequeños motores que compré para hacer un avión de papel propulsado por motor, porque los motores que usaba eran muy grandes y pesaban mucho. Entonces compré, estos realmente son motores de smartphone, para que vibre el smartphone. Compré bastantes porque, lo dicho, eran muy económicos y bueno, pues ahí los tengo. También tengo que darles uso y junto a aquellas baterías que hemos visto hace un ratito, creo que serán buenas aliadas de estos motores. Tratando de motores la cosa, aquí tengo un motor reductor. No recuerdo de cuántas vueltas es este motor reductor por minuto. No sé si eran de 100, de 60, es que no me acuerdo. Pero bueno, esto cuando lo compras eliges cuántas vueltas quieres que dé por minuto. Esto también le vamos a sacar bastante uso. Esto es una cabeza de taladro para enganchar a un motor, pero un motor, bueno, que gire más rápido. Y ahí se pondría la broca justa y bueno, pues la verdad no tiene mucho secreto, pero no tenía, y para hacer pues eso, taladros caseros y similar, pues claro, esto viene genial, ¿verdad? Es una pieza súper chula y que, bueno, es que es súper económica también. Y por último he querido dejar este porque era el más grande y bueno, pues como que me hacía ilusión, ¿no? Son unos altavoces o bocinas que tengo que recibir más porque fijaros si tengo amplificadores, pero altavoces solo tengo estos y otros. En este caso son de 80 vatios, son chiquititos porque claro, como son para altavoces Bluetooth, no quiero que sean grandes, así chiquititos, pero que tengan potencia. Y si hay sitio, pues nada, coloco esto, que no sé si habré ya publicado el vídeo o no, pero esto es un altavoz Bluetooth, aquí lo tenemos, pero impreso con un lápiz 3D, que también, bueno, todo esto se puede comprar allí en la tienda que os comento. Los altavoces vemos que son chiquititos, tiene aquí en este caso, este es más potente que este, pero es un receptor Bluetooth y básicamente eso, y Pinchito, que es mi gato, viene a despedir el vídeo. Si os ha gustado todo lo que habéis visto, dejadme un gran like y os invito a que vayáis a los enlaces que hay en la descripción, ya sea del Black Friday para que os aprovechéis de los descuentos, como a estos materiales, porque si los compráis ahora, cuando yo suba el vídeo, también podréis replicar mis proyectos. Así que compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Yeka Experimentos. Hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.